El tractament dels migrants en si, d'ells, més aviat estan ausents, no hi són, no són protagonistes ells. Ells estan allà, estan intentant arribar a Espanya com sigui perquè volen fugir dels seus països, no tenen ni idea del que es trobaran aquí, però no els hi hem preguntat mai res amb ells, no sabem. No són fonts, tot massa pivota al voltant dels polítics. I això és un tap que impedeix que tinguem altres visions. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Els mitjans el que fan és obrir horitzons, obrir moments de pensar en problemes socials, i el que fan també és convertir situacions que poden ser invisibles, que poden estar amagades, a problemes col·lectius i problemes socials. Poden fer que una persona que depengui dels mitjans per a la seva informació, que som la majoria, no pensi en les persones migrants com a onades, sinó com a persones amb necessitats, amb trajectòries vitals concretes i amb unes necessitats concretes. Pot fer que deixin de pensar en les persones sense llar com a problemes o com a incomoditats, sinó com a persones. En los medios de comunicación pues se veía lo que pasó con la guerra de Ucrania y te hace sufrir mucho cuando ves estas imágenes. Y de siempre pues he estado colaborando pues con Cruz Roja y con otras fundaciones y me sentí con la necesidad de hacer algo más, no solo colaborar económicamente, sino participar de alguna manera. Y hablándolo con unas amigas, al día siguiente me pasaron por WhatsApp un link a través de la Fundación La Caixa con la Cruz Roja, que había un programa de acogida de familias y era muy sencillo. Entonces fue entrar en el link y tú te presentabas como voluntaria de familia de acogida y a partir de ahí fue todo muy fácil, muy sencillo. Yo creo que hemos aprendido mucho todos, sobre todo, bueno, todos, iba a decir sobre todo los niños, pero nosotros también y yo también. Hemos aprendido porque son diferentes culturas, diferentes formas de ser y un poco como a ellas les chocaba que nosotros fuéramos tan cariñosos y diéramos besos y abrazos, a nosotros también al principio nos chocaba que fueran como muy reservadas, muy tímidas y no sabíamos muy bien cómo romper el hielo y hacer que se sintieran a gusto. Poco a poco pues se fueron integrando cada vez más, se fueron acostumbrando, adaptando, hasta que al final pues forman parte prácticamente de la familia.